Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Hola amigos y amigas, en este tiempo de la Pascua, la Iglesia nos propone estos evangelios en los cuales Jesús continúa haciéndose presente en la comunidad cristiana. El texto de hoy comienza diciendo: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana. Es el día de la resurrección. Es el mismo día cuando los discípulos se reúnen, porque el domingo va a ser el día de la comunidad reunida. ¿Qué sucedió en ese día? Estos discípulos de Jesús tenían las puertas cerradas. Las puertas cerradas, ¿por qué? Porque tenían miedo. Tenían temor a los judíos, dice, porque tenían temor a los judíos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué iglesia somos nosotros? ¿Somos una iglesia de puertas abiertas o una iglesia de puertas cerradas? En estos días, por el coronavirus, por esta necesidad de aislamiento sanitario, quizá muchos de nosotros hemos cerrado las puertas de la iglesia, pero no hemos cerrado la iglesia. Al contrario, hemos llevado la iglesia a cada casa, a cada domicilio, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Porque la iglesia justamente debe tener permanentemente diálogo con el mundo. La iglesia existe para evangelizar. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos: ¿qué iglesia somos nosotros? ¿Una iglesia de puertas abiertas o una iglesia de puertas cerradas? Y dice el texto: por temor a los judíos. El miedo no siempre es un buen consejero. ¿Y el temor a quiénes? A los judíos. Cuando decimos los judíos, no significa el pueblo de Israel en general, sino aquellos que justamente no aceptaban esta propuesta nueva que Jesús había venido a traer. Ellos eran los judíos. Y ciertamente los discípulos sabían que estos judíos no aceptaron la propuesta de Jesús, y entonces esto les traía cierto miedo. Siempre en la iglesia han existido estos miedos, desde el principio. Luego en la historia podemos ver cómo la iglesia tiene miedo a veces a los avances científicos. Por ejemplo, pensemos en el caso de Galileo, miedo a lo que significó el evolucionismo en su momento, porque podría ser realmente un desafío para el aspecto religioso.
miedos a veces a los descubrimientos arqueológicos, a ver qué pueden decirnos, no sea cosa que estos descubrimientos de alguna manera borren o pretendan eliminar lo religioso, miedos a los aportes de las ciencias, de la historia, de la literatura, a los estudios bíblicos. Siempre han existido estos miedos y muchas veces en la iglesia ha sucedido como este efecto de bicho bolita. ¿Vieron ese bicho pequeño, bicho bolita le llamamos? Cuando lo tocamos se cierra por las dudas y a veces, pobrecito, muere por haberse cerrado por las dudas. La iglesia permanentemente debe estar en contacto, debe ser una iglesia abierta, sin miedo. ¿Por qué? Porque somos portadores de una verdad que es la verdad de la salvación. No es que tenemos la verdad, es que la verdad, que es Jesucristo, nos tiene a nosotros. Una iglesia entonces de puertas abiertas. ¿Qué sucede? Dice el Evangelio, llega Jesús y poniéndose en medio de ellos, llega Jesús. No se trata de apariciones. Cuando nosotros veamos en el Evangelio, se apareció, en realidad significa esto: Jesús llega y se pone en medio. Una presencia nueva de Jesús. Es el mismo Jesús que ha caminado por la tierra de Palestina, pero no es lo mismo porque es una presencia absolutamente diversa. Es el mismo, pero no es lo mismo. Por lo tanto, no hablamos de apariciones. Creo que si los discípulos hubieran querido sacarse una selfie con Jesús, no hubieran podido hacerlo, ciertamente porque no era posible de ser captado por los ojos físicos. Fue captado por esta iluminación interior que recibieron los discípulos, que ciertamente se llama fe. Esta manera de ver a Jesús es la fe. ¿Qué pasa con Jesús? Les mostró sus manos y luego su costado. ¿Qué significan las manos y el costado? Las manos, en primer lugar, la mano representa lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos en este mundo, la contribución que hacemos en este mundo, la colaboración con Dios. Trabajamos con nuestras manos. Nuestras manos nos hacen acordar a las manos de Dios. En la Biblia muchas veces se habla de las manos de Dios. Ciertamente la mano de Dios es la mano que muchas veces puede aparecer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la mano de Dios que castiga. Sin embargo, va evolucionando este concepto de la mano de Dios hasta que finalmente encontramos las manos de Dios en las manos de Jesús de Nazaret. Estas manos de Jesús de Nazaret que acarician a los niños, estas manos traspasadas por las heridas, estas manos traspasadas por los clavos, estas manos que lavaron los pies a los discípulos, estas manos que tocaron los ojos de los ciegos, estas manos que tocaron al leproso. Y entonces la mano de Dios tiene un significado absolutamente positivo, es la expresión del cariño, de la cercanía de Dios. Y luego el costado. ¿Por qué el costado? Este costado de dónde sale, va a decir el evangelista, va a decir, sale sangre y agua. Vamos a ver el costado en el libro del Génesis. El libro del Génesis, en el capítulo 2, dice que cuando Dios creó a Eva, hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y mientras Adán dormía, abrió su costado, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo y la presentó al hombre. La mujer no fue creada fuera del hombre, sino originada de su mismo cuerpo. Lo que volvió al hombre era hueso de mis huesos y carne de mi carne, va a decir el varón. Por lo tanto, es aquí cuando vemos que del costado abierto de Jesús sale su esposa, la iglesia. Luego la sangre y el agua, símbolo de los sacramentos de la iglesia. La iglesia nace del costado de Jesús.
La iglesia nace de Cristo y es permanente y total referencia a Cristo. La iglesia no es una ONG, no es una organización sin fines de lucros. La iglesia es la esposa de Cristo. El esposo y la esposa comulgan en un proyecto común, hacer presente el reino de Dios. Para eso está la iglesia. Luego continúa el Evangelio diciendo que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Por qué se llenaron de alegría? Porque vieron que una vida donada, una vida entregada, como fue la vida de Jesús, no es una vida perdida, sino que permanece eternamente en el mundo de Dios. No es una vida que cae en saco roto, es una vida recuperada. Y entonces ese es el motivo de la alegría de los discípulos. Muchas veces nosotros vemos vidas entregadas, vidas como la de Enrique Angelelli, el beato Enrique Angelelli, una vida que cayó en saco roto por defender los derechos de los trabajadores. No, una vida recuperada, ciertamente. Sí que tenemos que ver con los ojos de la fe. La fe nos ayuda a ver de una manera distinta, porque con los ojos humanos es un derrotado, con los ojos de la fe es alguien que ha recuperado su vida. La vida donada es una vida recuperada. Luego Tomás. Tomás aparece en este evangelio, es uno de los 12, de sobrenombre Dídimo, que significa el gemelo. No estaba cuando llegó Jesús. ¿Por qué el gemelo? ¿El gemelo de quién? El gemelo de cada uno de nosotros. Este Tomás tiene cierta dificultad en creer. Este Tomás se va de la comunidad, pero luego vuelve. No se va despotricando, insultando a la comunidad cristiana, diciendo esta comunidad no sirve, descubriendo los defectos de la comunidad, simplemente marcándolos y luego se va y no hace nada por ella. No, es el discípulo que muchas veces se parece a nosotros, que se va un poco pero vuelve, que tiene cierta dificultad en creer. Tomás no estaba con ellos, dice el texto, lo cual significa que si no estaba con ellos no tenía miedo. Los demás se quedaron encerrados y tenían miedo, tenían temor a los judíos, dice el Evangelio. En cambio Tomás no, de hecho Tomás es uno que no tiene miedo. Cuando Jesús va a reanimar a Lázaro, sabiendo Jesús que eso le iba a significar posiblemente la entrega en la cruz, que de hecho fue lo detonante para que Jesús fuera entregado y finalmente llegara a la cruz. ¿Qué dice Tomás en esa ocasión? Vamos también nosotros a morir con él. Por lo tanto, Tomás es un hombre de coraje, un hombre de decisión, no tiene miedo. ¿Cuántas veces se ha hecho injusticia de Tomás? Se ha dicho Tomás el incrédulo. No, no es Tomás el incrédulo. En este caso no está con la comunidad. Podemos entenderlo que es un hombre que tiene cierta dificultad, ciertamente, en aceptar que todos evidentemente tuvieron dificultades. Sabemos que en el Evangelio de Juan las personas son personajes y ciertamente Tomás es aquel que tiene cierta dificultad en creer, pero también es aquel que tiene coraje y por eso no está en la comunidad. Luego Jesús, que se hace presente en la comunidad, les dice: la paz esté con ustedes, el saludo de la paz. ¿Qué significa la paz? La paz no significa para el Evangelio una simple ausencia de guerra, significa todo el bien y todo el bienestar que Jesús ha transmitido a esa comunidad. No solo un deseo, sino una realización. Y dice el texto que sopló sobre ellos. Este soplo de Jesús nos hace acordar a otro soplo, el soplo del libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre, sopló debajo de sus narices. En la creación hay un soplo de Dios. En la recreación, en la propuesta de vida nueva, en la nueva creación, este soplo de Jesús hace a esta comunidad una nueva comunidad. Hace hombres y mujeres nuevos.
es entonces una nueva creación. Decíamos entonces, este Tomás que es uno de los 12, este Tomás puede significar aquel que vive a veces ciertas desilusiones en la comunidad cristiana. Y por eso es el mellizo de algunos de nosotros. A veces vivimos nosotros ciertas desilusiones en la vida de la iglesia. Sin embargo, volvemos a ella. No nos vamos, volvemos a ella. Tomás es aquel que pareciera que necesita pruebas. La resurrección es un hecho, sí, real, absolutamente real, pero no es un hecho visible. No hay pruebas de la resurrección de Jesús. Tomás va a escuchar de parte de Jesús, luego, a la semana siguiente, al domingo siguiente, va a escuchar de parte de Jesús una palabra: aquí están mis manos, mete tu dedo en mi costado. Pero luego Tomás no lo realiza. Hay algunas pinturas que dibujan a Tomás metiendo el dedo en el costado de Jesús. Simplemente Tomás escucha al Señor y eso le es suficiente. Este Tomás nos está representando a nosotros, que ciertamente creemos sin haber visto. Por eso Jesús va a decir: felices los que creen sin haber visto. En realidad, nosotros escuchamos a Jesús y de esa manera ya creemos. Nosotros no hemos visto a Jesús. Y bueno, Jesús nos va a decir a nosotros esta bienaventuranza: felices los que creen sin haber visto. Ahora pensemos otra cosa de Tomás. ¿Por qué Tomás no creyó? Porque a veces pensamos en depositar toda la responsabilidad en Tomás. Pero cuidado, ¿no será que la comunidad le informó mal? ¿No será que el que transmite el mensaje lo transmitió mal? Ciertamente, la comunidad que estaba reunida le transmitió a Tomás que habían visto a Jesús, que Jesús había estado con ellos. Y Tomás entonces pone todas estas refutaciones. ¿Por qué Tomás no acepta? Porque quizá la comunidad no ha anunciado bien. Porque la comunidad no ha anunciado a Jesús con signos. Una predicación sin signos hace no creíble el mensaje y la predicación. Estos signos del amor de Dios tienen que estar presentes en la comunidad para hacer creíble a Jesús resucitado. La Eucaristía es el lugar donde nosotros celebramos esa presencia del resucitado. Es el lugar privilegiado donde nosotros, encontrándonos con la comunidad, hacemos presente a Jesús. En este tiempo en el cual tenemos que abstenernos de una presencia física en la Eucaristía, podemos, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, podemos experimentar la comunión de los santos en la presencia también de la Eucaristía por estos medios. Sigue estando presente Jesús. Es una presencia real en la comunidad. Ahí donde 2 o más estén reunidos, y esta reunión hoy es diversa porque el aislamiento social así lo pide, donde 2 o más estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Hasta la próxima.